Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Alejandra Ivette Gutiérrez Sánchez y el día de hoy les estaré grabando un podcast sobre un análisis para las principales herramientas básicas para una primera intervención psicológica con la finalidad de presentarlo en la materia de habilidades psicoterapéuticas de la intervención clínica para la maestría en psicoterapia. Y estas herramientas básicas se crean de una secuencia de las principales bases terapéuticas o los principales pasos a seguir, que consisten en la descripción para poder obtener un diagnóstico clínico. Estas principales bases es obtener la información de manera correcta y de manera organizada para poder ayudar a identificar cuáles serán los principales objetivos terapéuticos para la intervención clínica con el paciente. Para poder identificar estos pasos a seguir, nos apoyaremos del material llamado Guía de ayuda al terapeuta cognitivo-conductual, habilidades generales, de la autora Aurora Gavino, la cual contiene datos en los cuales nos podemos apoyar para una mejor comprensión del tema. Y es que esta guía es una herramienta básica, como ya lo mencionaba antes, son habilidades y técnicas que el terapeuta debe de tener bien desarrolladas para esta mejor intervención con el paciente y que gracias a esto podamos identificar cuáles son los motivos de consulta y las variables que se presentan en el caso. Y por supuesto, ayudar a crear un posible tratamiento adecuado para el paciente en particular. Sin más preámbulo, iniciamos con los pasos a seguir citando a Aurora Gavino. Como primer punto o el primer paso, tenemos el primer contacto con el paciente. Y es que en este punto, la identificación de quién es el solicitante de la consulta puede ser una variable muy importante, si el propio paciente u otra persona externa. Con este primer punto, la investigación de un motivo de consulta viene por delante. Y es que en el motivo de consulta es importante definir si es una queja, algo que interfiere en la vida cotidiana del paciente, o una demanda, algo que se desea mejorar o algo que se desea quitar. Una vez cubierto estos dos puntos, el terapeuta debe de saber qué hacer con estas quejas o demandas, si dentro del motivo de consulta existen más variables que interfieran en la conducta, etc., o que estas variables no se ajusten a los objetivos de intervención terapéutica. Para investigar sobre estas variables, el terapeuta debe de saber qué información debe de tener, qué material y qué disposición o condicionamientos tiene. Para la recogida de esta información existen diferentes instrumentos, tales como la entrevista, autoinformes y registros. Como primer punto tenemos la entrevista, que es la que nos sirve para ese primer contacto con el paciente y obtener datos generales. Es una herramienta básica y que de forma estructurada puede ser de mayor utilidad. Sin embargo, para establecer otros instrumentos o herramientas, el terapeuta debe de estar seguro de qué necesita evaluar a detalle y cuáles son los instrumentos de los que dispone. En base a eso, recoger la información necesaria, tal como condiciones del paciente, condiciones del entorno y del paciente y condiciones situacionales. Seguimos con la organización de estos datos recogidos. Si bien durante toda la sesión se van recogiendo datos importantes, hay que saber delimitar estos datos. Algunos suelen ser importantes para establecer un motivo de consulta más específico, otros para identificar las variables que existen en el caso y otros para establecer objetivos terapéuticos. Si bien, para tener una mejor organización de los datos, los acomodamos de la siguiente forma. Número 1. Distribución de área, personal, afectiva, social o profesional. Número 2. Recursos terapéuticos. Y número 3. Datos adicionales. Estos pasos se repiten hasta estar seguros de tener toda la información necesaria para seguir con el proceso terapéutico. Como ya bien se mencionaba antes, también tenemos el instrumento de los autorregistros, que nos sirven para encontrar datos muy relevantes del paciente, y este también cuenta con una estructura y con ciertos tipos, como símbolos, dibujos, escritura, entre otros. Los datos que se encuentran como ocurrencia, frecuencia, intensidad y duración son una fuente importante para las variables y por último, también tenemos las acciones, los pensamientos y las emociones. Es importante también conocer esta herramienta o instrumento
para poder facilitar de manera más concreta y específica la recolección de estos datos. Si bien sabemos, la entrevista es una de las principales herramientas, este instrumento también puede ser demasiado transcurrido. Una vez que contamos con estos puntos cubiertos totalmente y de forma correcta, podemos avanzar y entrar en el análisis de la información obtenida, y este consiste en analizar cada uno de los puntos de la información que obtuvimos con las herramientas que ya se aplicaron. Pero aquí el terapeuta se encuentra con una gran controversia, y es que de toda la información que se obtuvo a lo largo de esta primera intervención, ¿cuál es la que verdaderamente va a servir para un plan terapéutico? Durante la recogida de datos nos encontramos con los recursos terapéuticos y datos adicionales. Bien, viéndolos de esta forma, los datos obtenidos y clasificados como recursos terapéuticos siempre van a tener relevancia para la intervención. Sin embargo, en los datos adicionales podemos hacer un análisis de cuáles son los datos, por ejemplo, que contribuyen a describir con precisión el problema. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos con los datos que no se toman en cuenta, ya que si esos datos son muy importantes para el paciente o relevantes y no se toman en cuenta, la intervención terapéutica no sería del todo correcta o no cubriría los objetivos necesarios. Para relacionar los datos para hacer un análisis correcto, contamos con dos estrategias específicas, llamadas análisis topográfico y análisis funcional. El análisis topográfico nos va a ayudar a reunir de manera ordenada toda la información de tal forma que aparezcan todos los comportamientos problemáticos del sujeto que se han sometido a evaluaciones y que se pretenden modificar. Y el análisis funcional tiene la finalidad de encontrar sobre qué variables se pudiera realizar la intervención o tratamiento. Tras haber evaluado y realizado el análisis de manera topográfica y funcional de manera correcta y encontrando todos los datos necesarios para seguir con la intervención o tratamiento, seguimos con los objetivos terapéuticos, que si bien para este punto deben de estar ya establecidos por lo menos por el estado presente del paciente. Antes de iniciar con el tratamiento como tal, hay que establecer estos objetivos terapéuticos en los que tenemos que imaginar cómo deseamos que el sujeto o paciente se encuentre al finalizar el tratamiento. Estos objetivos terapéuticos se establecen con la finalidad de saber qué meta se fija el terapeuta y hasta dónde quiere llegar con su intervención y qué pretende conseguir. Estos objetivos se dividen en dos categorías: intermediarios, que se refieren a aquellos que se fijan porque son los que permiten llegar a los objetivos finales, y los finales, que son aquellos que solucionan el problema planteado por el paciente. Una vez realizado todos los puntos anteriores, entonces podemos hablar de un tratamiento, y es que toda la información ya reunida nos sirve para conocer mejor las características y variables del problema en conjunto, y podemos contemplar la intervención para iniciar con esta etapa. Se cuenta con variables a tratar, como variables personales, variables del medio, variables del terapeuta y medios. Estas variables son fundamentales tenerlas en cuenta para escoger la técnica que mejor se relacione con el paciente. Es decir, el terapeuta se guía por las características propias de la técnica y sobre una variable de elección de técnicas. Una vez que definamos esta parte de las técnicas y sobre qué variables vamos a intervenir, vamos con una aplicación del tratamiento, y es que en esta parte se va a guiar por todas las anteriores terminadas de una forma correcta para su aplicación. Aplicación del tratamiento: necesitamos un planteamiento de problema con resultados intermedios que nos harán llegar a los resultados finales, como los objetivos, los cuales obtuvimos de la recogida de datos en las sesiones anteriores, y así poder encontrar indicios de una evolución del tratamiento. Para encontrar por último una evolución del tratamiento, tenemos que darle un seguimiento a este proceso terapéutico, que consiste en tener contactos esporádicos, por ejemplo, de 6 meses del terapeuta con el paciente, con la finalidad de comprobar que los resultados de tratamiento se mantienen, si se han mejorado o por el contrario existen recaídas. En esta fase se comienza a enseñar al paciente de técnicas apropiadas para consolidar los resultados obtenidos durante el tratamiento. Estos son los principales pasos que se deben de seguir para una buena intervención terapéutica y que con esta intervención tenga resultados concretos y favorables para el paciente.
Si bien debemos de comprender que todos los pasos necesitan ser cubiertos de manera completa y clara y comprensible para que se vayan cerrando y así poder entrar a otro paso. De lo contrario, el tratamiento del paciente no va a ser del todo correcto. Comprendiendo todos estos puntos y analizándolos de forma correcta, podemos identificar cuáles son las técnicas y herramientas que se pueden utilizar en una intervención psicológica y que esa intervención tenga un tratamiento y una finalidad correcta para el paciente de acuerdo a sus necesidades y motivo de consulta. Si bien son técnicas y herramientas que se deben de poner en práctica, el terapeuta debe de contar con estas habilidades para poder realizar una intervención clínica con el paciente adecuadamente. Dando esta breve explicación de estas técnicas y herramientas, puedo concluir este análisis dándole las gracias por su tiempo de haber escuchado y de haber comprendido y de haber también investigado conmigo estas herramientas. Muchísimas gracias y buen día.